Así que bueno, buenas noches nuevamente, bienvenidos a la tercera sesión del taller y la última sesión, vea que de este taller que hemos llamado Camino a la Certificación. Em, en la noche de ahora, pues para mí es particularmente especial porque nos acompañan unos panelistas invitados que vamos a presentar en un momento y que vamos a tener la oportunidad también de hacerles preguntas, ¿ve? A ellos y escuchar sus respuestas y también un poco escuchar la, la experiencia que vivieron con el examen de certificación. Así que un poco pues este recorrido que hemos hecho en estos días, pues, empezamos con la mentalidad correcta el día de lunes, ayer vimos el plan ¿verdad? De manera general, pero con suficiente información me parece a mí para poder hacer un plan personal que vamos a hacer en un enfoque híbrido ¿verdad? Entre predictivo y ágil. Em, y el día de ahora pues vamos a tener la oportunidad de escuchar a los panelistas en este día que llamamos escuchando los certificados. Hay siempre, bueno, siempre hago una pequeña introducción sobre mi persona, pero ya que estamos hablando del día del lunes, pues ya no la voy a hacer ahora. Y ahí está Compass, que es con la sombría que estamos promocionando estos talleres también. Y vamos a entrar de lleno al evento. Entonces, el evento de ahora lo hemos denominado pues panelistas invitados hablando con los certificados. Bienvenido Armando y Fausto, que veo que se acaban de incorporar a la sesión. Buenas noches. Entonces, eh, siguiendo siempre la dinámica de poner alguna frase que nos motive a la sesión del día, el día de ahora, la frase que les comparto es esta: hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás, de Voltaire. Entonces, la idea es que así como aprendemos de las clases, ¿verdad? De que las clases que se imparten, de las otras personas, del trabajo, ¿verdad? Yo por lo menos he aprendido mucho de gente que tiene mucha experiencia en mi trabajo y que con lo que hace, aunque no te quiere enseñar, ¿verdad? Pero con lo que hace te enseña. Más que con lo que dice, es con lo que hace. Y también como desde pequeño aprendimos de nuestros papás, también por las acciones, por nuestras personas más cercanas en la infancia. La idea es que también ahora pues tengamos la oportunidad de aprender de la experiencia de otras personas, ¿verdad? Que han pasado por esto de manera reciente. Ahí como acaba de poner Ernesto, pues el benchmarking, acaba de el benchmark de lo que ha pasado por esto recientemente. Yo me certifiqué, como les comentaba el día lunes, en el 2003, o sea, ya pasaron, imagínate, más de 10 años. O sea, yo me he estado actualizando, sacando los PDUs necesarios que el PMI te exige y participando de eventos y demás cosas con el capítulo de Salvador y también dentro del PMI. Sin embargo, pues también tengo que admitir que no es lo mismo que estos chicos que en los últimos meses ya pasaron el examen, tienen la información más fresca de lo que lo puedo tener yo con relación a las preguntas, etcétera. Em, y para la dinámica, vamos a primero a presentarlos. Entonces, nos acompañan esta noche Estuardo Olmedo, que bueno, tiene la certificación PMP, también la PM4 Results, que es la PM4R. Él es psicólogo y si tenés un técnico en tecnología, vea esto, algo si no estoy mal, entonces tenés así Correcto. que una doble titulación. Esta combinación de psicólogo con IT me ha llamado la atención y no me voy a contar un rato cómo es que la viviste así. Y que actualmente está en un programa de RCT, vea, entiendo que trabaja con la ONU, gestionando casos de datos de refugiados latinoamericanos que tenés esa experiencia amplia en apoyo informático, mantenimiento preventivo, diagnóstico y en operación de bases de datos. Así que Estuardo, bienvenido. Y por otra parte tenemos a Herbert Guevara. Herbert es ingeniero civil de profesión, tiene esas certificaciones de ACP civil en 3D, que pues nos va a explicar qué significa esto, ¿verdad? Certificado recientemente también como Project Management Professional. Herbert es especialista en proyectos de infraestructura, ha tenido diferentes roles en construcción e infraestructura, desde gerente de proyectos, coordinador de proyectos, y actualmente funge como ingeniero de proyectos en ESMO. Así que estos son nuestros panelistas de esta noche, así que les pido un aplauso virtual, vea, así, bravo. Vea, entonces, aquí vamos a poner acá aplauso, ahí está.
aplausos de la pantalla. Buenísimo. Te voy a dejar de compartir ahora la pantalla en este momento, ¿verdad? Para concentrarnos en la pantalla de los panelistas y les quiero compartir un poco la dinámica de esta noche. Vamos a tener unos minutos en la primera parte en donde hemos traído algunas preguntas para que nos cuenten la experiencia y luego vamos a dejar abierto para que pues ustedes también, si han pensado alguna pregunta que les quieran hacer, la puedan hacer por medio del chat. Vea, incluso durante la sesión pueden ir poniendo las preguntas ahí, las vamos a ir agarrando en el orden que lleguen. Si no hay preguntas, les voy a pedir que levanten la mano para intervenir. Vea, igual la pregunta, pues la pueden decir verbalmente, va a ser mejor, me parece a mí. Bienvenida, Patricia y Carlos. Creo que se nos han unido recientemente, así que espero que no se me haya quedado nadie. Así que bueno, entonces vamos a arrancar con la dinámica y pues voy a empezar esta sección, bueno, con las preguntas de mi parte. Y la primera pregunta que tengo acá para hacerles a ustedes es, a ver, ¿por qué decidieron certificarse como PMP? Vea, o sea, ¿cómo creen que esto les ayudó a su carrera? O sea, en aquel momento, pues que pensaron que se querían certificar, ¿cómo creen que esto les ayudaba a sus respectivas carreras profesionales? Y que también que nos cuenten, pues, si tenían otra opción, vea, de certificación o de una vez estaban bien claros que querían PMP, no había nada más en su mente. Así que quien quiera comenzar. Herbert o Estuardo. No sé si quieres comenzar, Herbert, o inicio. Comienzo, Estuardo. Comienzo tú. Vale, Dale, listo. Estuardo. Bueno, muy buenas noches a todos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Como ya lo mencionaba Camilo, pues psicólogo, también como con técnico en IT y tengo un posgrado en gestión de proyectos. Y pues sí, es un mix raro, sí, pero siempre quise trabajar con ayuda humanitaria, cooperación internacional. Y para mí mi forma de llegar a ese punto fue sacar un técnico primero por el tema laboral. Era un poco más sencillo teniendo un técnico universitario pues lograr esa meta y ya después pues teniendo un trabajo estable pues ya irme al lado de la carrera y pues decidí estudiar psicología. Y pues la verdad es que es complementario porque mucho de la gestión de proyectos es gestión de personas y los psicólogos solemos ser bastante, entre comillas, expertos en eso. Hay un rango de psicólogos. Entonces, pero eso. Entonces, ¿qué me llevó a estudiar el PMP? Bueno, estaba haciendo el posgrado en gestión de proyectos. Desde que estaba en la carrera, yo me gradué de la UCA, entonces la UCA es especialista o se especializa en psicólogos comunitarios o de gestión de proyectos sociales o de impacto social. Y entonces desde ahí me llamó mucho la atención la metodología de gestión de proyectos que ocupaba la UCA, que es totalmente diferente a la del PMI, pero identifiqué que era algo que a mí me gustaba mucho. Entonces decidí estudiar el posgrado en gestión de proyectos en la tecnológica y la VP del capítulo de El Salvador del PMI, Tania Guevara, fue nuestra orientadora y entonces ella nos habló del PMP, nos habló del Prince2, nos habló de otras diversas certificaciones. Yo ya en ese momento me estaba certificando como PM4R, que es de hecho la certificación de proyectos de impacto social del Banco Interamericano de Desarrollo, que se basa totalmente en el PMBOK del PMI. Entonces, básicamente fue una respuesta del BID que hizo porque el PMI no estaba desarrollando una especialización en proyectos sociales, sino estaba enfocado en construcción y ITI. Entonces ellos dijeron vamos a hacer la nuestra, pero siempre en base a los lineamientos del PMI. Entonces básicamente es una alianza que tuvo el PMI con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y si ustedes ven esa certificación es prácticamente ver el PMBOK solo que enfocado a cuestiones de impacto social. Entonces luego de eso, pues Tania nos habló del capítulo y del PMP y pues dije, no, ese es mi camino también, eso me va a ser un diferenciador. En efecto, soy el primer psicólogo en el país PMP, entonces eso es algo súper chivo. Y bueno, pues dije, no me va a detener que el mito de ser de social para lograr una certificación que está enfocada, o históricamente está más enfocada a TI, construcción y negocios.
Entonces lo logré y lo hice y pues esa fue mi motivación. Otra motivación extra que quiero mencionar es que también uno de mis objetivos personales en mi proyecto personal es tener experiencia externa en el país y los TDR, los términos de referencia de las Naciones Unidas y de otras organizaciones de cooperación y de proyectos de impacto social requieren una certificación internacional. Entonces, para poder aplicar a estos puestos internacionales. Entonces, esa fue también una razón bastante de peso para elegir el PMP. Chévere, gracias Eduardo. Y si tienes razón, veo, porque muchas, por ejemplo, desde el sector público, que también veo que están empezando algunas veces a pedir certificados PMP, vea, y a veces no encontrás. Bueno, Herbert, si tú quedas también en la misma sintonía de por qué decidiste la certificación de PMP, cómo crees que eso te ayudó, pues, en aquel momento pensaste que te iba a ayudar en tu carrera, y si tenías alguna otra opción en aquel momento de certificarte. Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Y déjenme decirles que mi principal motivación con lo del PMP, como lo dijo Estuardo, es un elemento diferenciador en nuestra carrera. Sin importar la disciplina o la especialidad que uno tenga, tener una certificación de reconocimiento internacional es un plus, porque eso valida de que conocemos la, al menos la forma de trabajo en el sistema de proyectos y definitivamente las oportunidades son mejores. Con cuanto a eso, mi principal motivación para certificarme fue eso, un elemento diferenciador. Y el primer acercamiento al PMI yo lo tuve en el 2015, que así de casualidad me topé con un PMBOK y me gustó, aún estaba todavía en la universidad. Entonces, inmediato pude cumplir los requisitos de la experiencia, porque el tiempo de trabajo en proyectos, aunque no sea directamente como gerente, pero sí trabajando en proyectos, cuenta para poder certificarse y creo que pues los que estamos acá sabemos eso. Y lo otro es que las oportunidades son mejores porque ya tenemos algo que cuenta por un reconocimiento pues de talla mundial. No es algo solo como decir, yo soy gerente de proyectos, porque yo conozco muchísimas personas que tienen un cargo de gerente de proyectos, pero desconocen mucho de gerencia de proyectos. Y antes de ser PMP, fui ACP Civil 3D, que lo voy a explicar qué es. Es una certificación profesional en el uso de un software de diseño de carreteras, vialidades, acueductos, de Autodesk Certified Professional para el diseño de infraestructuras. Y así, creo que uno de los pilares fundamentales para todos nosotros, independientemente de la carrera o la disciplina, es la educación continua y siempre estar mejorando, porque al final nosotros como gerentes de proyectos, la meta es entregar resultados y dirigir las cosas a que vayan bajo control en la medida de lo que es previsible, ¿verdad? Porque a veces los gerentes de proyectos que se autodenominan gerentes de proyectos son apagafuegos y la idea de nosotros como gerentes es tener bastante controlado el flujo de trabajo, el equipo y los resultados que se esperan. Buenísimo, Herbert, gracias. Y bueno, parte también de la dinámica, y esta vez creo que vamos a empezar por Herbert, ¿verdad? Es también que quisiera, o sea, tal vez también me interesa saber el momento, porque digamos que parte de estos días de taller han sido orientados a definir ya como cuándo te vas a hacer el examen, ¿verdad? Que es la pregunta del millón. Ok, Me hiciste, estamos el curso, les conté un poco mi experiencia, que yo dejé pasar mucho tiempo después del curso, ¿verdad? Antes de finalmente sí me hacer el examen. Entonces la pregunta es, bueno, o sea, ¿cuál fue ese momento que en tu vida tuviste desde 2015, ¿verdad? sí, Pero te certificaste también hace poco, entonces, ok. ¿cuál fue como ese momento que vos El dijiste, clic, no, o sea, aquí voy a poner la fecha y voy a quemar los barcos, porque acuérdate que como el examen lo tenés que pagar, ¿verdad? claro, Para poder agendarlo. Entonces, ¿qué sí, vos dijiste? Va, aquí lo pago, y de momento que lo pagaste, ¿cuánto tiempo pasó? O sea, ¿qué estabas pensando en ese momento que dijiste, ok, vaya, démosle con todo? sí. Justo al cumplir los requisitos de la experiencia en 2023, de que es experiencia no traslapada de trabajo en proyectos, lo primerito, pagar la membresía del PMI, porque tenemos ahí un mejor precio al estar inscritos como miembros en el Project Management Institute. Luego,
de hacer un resumen de todos los meses y créanme que ese seguimiento lo venía haciendo de continuo, no fue solo llegar al 2023 y hay que esperar el momento para que se cumpliera. Pagué la membresía, descargué el contenido del examen, donde están todos los dominios y las tareas y dije, tantos meses, creo que fueron, si no me equivoco, 6 meses para prepararme. En diciembre de 2023 me voy a hacer el examen. E incluso pues lo había pagado con anticipación y así lo programé. Ya tenía esa camisa de fuerza de que estaba pagado y programado. Entonces en diciembre de 2023 tomé el examen. Una experiencia bastante bonita. No te escuchamos, Camilo, creo que está silenciado. Ay, gracias, perdón, si estaba hablando yo solo. No, bueno, gracias Herbert por compartir la experiencia. Y Estuardo, en tu caso, ¿cómo fue ese momento que diste? Vaya, ok, aquí ya me tiro a la piscina, ya quemo los barcos y ya pago el examen y le doy con todo. ¿Cómo fue tu proceso para llegar a ese momento? Sí, bueno, mi experiencia la identifico en dos puntos clave, digamos. El primero fue que después de graduarme del posgrado en el 2022, yo me gradué ahí por febrero y bueno, yo me sentía bastante inseguro en cuanto a no mi experiencia, yo ya tenía la experiencia requerida, pero yo sentía de que no manejaba todavía el contenido. Entonces yo dije, no, voy a dejar pasar un tiempo y llegó noviembre, llegó el Black Friday y vi que había un gran descuento en el examen. No sé si alguien más lo logró comprar tan barato como yo lo compré, pero en el año pasado, 2023, bueno, no, dejé pasar un año y llegado al 2023 fue que lo compré. Sí, fue que lo compré y lo pagué en $185 ya con descuento. Entonces, perdón, ya con impuestos. Entonces me salió súper barato y bueno, después dejé pasar otros 6 meses por la misma inseguridad. Pero un factor muy importante fue mi esposa. Mi esposa también es gestora de proyectos, pero ya no está certificada. Y me dijo, pero yo le incentivaba mucho en certificarse en inglés. Y me dijo, yo no voy a pagar mi certificación de inglés si vos no pones tu examen para el PMP. Lo quiero ver ya agendado para yo empezar pagar mi certificación de inglés. Entonces, sí, en efecto, así fue y pues gracias a ella, pues en parte lo agendé y hasta que ella no vio agendado ese examen, pues ella pagó su certificación para certificarse como pues que domina el inglés. Entonces, así fue la historia y pues ahí ya después de que tenía una fecha, ya fue como la mente a esa fecha porque ya no había de otra vez. Chévere, Estuardo. Y mira, y bueno, aprovechando que decías ese tema de los meses que dejaste pasar, el tema de la inseguridad o del contenido que sentías que no lo manejabas, ¿cómo fue tu estrategia? Es decir, o sea, ¿cómo hiciste el plan de estudios? ¿Cómo fue que dijiste, bueno, cuánto tiempo le voy a dedicar? ¿Qué libro voy a hacer? ¿Si hiciste simuladores? ¿Cómo fue que armaste ahí la estrategia para poder estudiar? De hecho, yo participé en un grupo muy parecido a este, solo que bueno, primero lo dio el PMI El Salvador, el capítulo El Salvador, y después lo dio el PMI Latinoamérica. Era un grupo exactamente parecido, con personas que pues prácticamente teníamos en ese momento las credenciales o los requisitos para certificarnos. Y a mí me gusta mucho adquirir información y leer, entonces llevaba como esos bootcamps a la par y a la par estaba leyendo pues experiencias que podía leer en Reddit, en diferentes foros, en el mismo PMI, de cómo había sido como el roadmap de cada persona, y después tomar de ahí yo referencia. Ahí también estaban los libros, videos y todo eso. Y entonces seleccioné a Marco Calle, que pues es un famoso en esto. Entonces él tiene un video de 8 horas continuas sobre el PMBOK. También me imprimí la guía ágil, que la leí toda y hice muy pequeños resúmenes propios de esa. Y aparte pagué ¿cómo se llama? El Study Hall del PMI, que también siento que me ayudó. Mi ventaja es que también sé un poco de inglés, entonces el Study Hall del PMI fue bastante crucial y creo que hay un factor dos factores en el Study Hall del PMI.
Uno fue de que tiene simuladores pequeños, no tan grandes, es decir, no tienen los 185 preguntas, sino tienen simuladores de 25 preguntas y de 50 preguntas. Entonces al principio los hacía para acostumbrarme al ritmo de llevar una pregunta, porque yo calculé que es una pregunta cada 1 minuto 27 segundos aproximadamente. Entonces, al principio lo que me costaba no era el contenido, no era responder bien, sino era que yo leía muy lento y no puedes leer en voz alta. Entonces, ir acostumbrarme a ese ritmo de trabajo. ¿Verdad? Entonces, creo que para eso me sirvió. Y lo segundo fue que también tienen como qué esperar cuando vas a llegar al lugar de donde hiciste el examen. Entonces, que creo que uno va nervioso, pues, que es un día importante para uno. Y entonces te da como un vistazo de cómo qué llegar, qué es hacer el check-in, cómo va a ser el espacio donde vas a estar, qué puedes llevar, qué no puedes llevar, cuáles son los momentos de pausa. Y entonces, que creo que te lo especifica y te lo ejemplifica mucho. Entonces, creo que eso me bajó un poco la ansiedad y me ayudó bastante. Chévere, Estuardo, gracias. Y en tu caso, Herbert, ¿cómo fue esa estrategia de estudio que tomaste para, ya que después que te bajaste todo el eco, ¿verdad? De lo que traía el examen, de los dominios y las tareas? ¿Cómo fue que le entraste para estar listo para el examen? Sí, personalmente había empezado proyectos con los fundamentos de la PM4R allá por 2018. Y de ahí para acá, siempre leyendo, por poquito, siempre leyendo, leyendo. Ya hasta este último año, sí, a descargar la versión 6 si no me equivoco, del PMBOK, la 7 que también está disponible, y a empezar a comprender de cómo estaba estructurado el examen. También, pues mi experiencia para tomarlo no fue presencial, yo lo tomé en línea, pues desde aquí mismo donde estoy ahora. Eh, pues una experiencia que ya había vivido antes con la certificación de ACP en Civil 3D, una certificación en línea, toda la normativa de lo que te dice que puedes tener, que no puedes tener en la mesa cuando te vas a certificar y previendo todo, porque aquí de repente a veces se corta la energía si van a hacer el examen en su casa, es de que lo tengan bien en mente que el módem debería estar conectado a una fuente de poder para que no se les vaya a quedar a medio andar el intento, porque eso sería más frustrante si tendrían que repetirlo. Entonces, fue algo bonito en el sentido de que esa presión de ir a un centro, de hacer el check-in, como dice Estuardo, yo no la tuve, lo hice acá en línea, tomarle fotos a mi documento, subirlo. eh, es un proceso bastante sencillo, siento yo, pues la verdad no me costó. Y de ahí el tiempo dedicado a responder las preguntas y como dicen, el reloj a veces pues, está metiendo esa presión de que no podemos dilatar demasiado cada respuesta, porque si le damos mucho tiempo a una respuesta, al final nos come el espacio para responder las que están más adelante. Y si eso es algo que yo pues considero correcto, de que si hay una pregunta demasiado dudosa, donde estamos con demasiada inseguridad, pasar al siguiente en lugar de perder el tiempo, porque probablemente más adelante haya un campo de conocimiento donde se pueda desenvolver uno mejor. Y pues eso, yo me certifiqué en línea y desde casa. Ok, y con el relación, bueno, chévere, porque una experiencia que todavía se puede elegir, ¿ves? Si quieres hacerlo en línea, ajá, o en un centro de estudios. Y en tu caso, digamos, pero pensando más como en el plan, o sea, en tu preparación hacia el examen, ¿qué fue lo que le diste algún libro adicional o hiciste algún Sí, de simulador? hecho ¿Cómo fue tomé que? simuladores, sí, tomé Ah, simuladores, cursos de preparación también. Especialmente por el hecho de que las preguntas no son como a veces uno lo piensa a veces en la escuela. Mire, si, ¿cuál es tal paso, tal cosa? Pues eran preguntas más como de juicio. Te ponían un caso que eras el gerente del proyecto, tal cosa. Entonces, era una excelente estrategia abordar por el simulador que se pareciera lo más posible a lo que podía esperar uno en las preguntas del examen. Yo lo tomé como una empresa de Perú, creo, sí, si mal no recuerdo y tenían simuladores, como dice Estuardo, de 50 preguntas, 30 preguntas y hubo uno final de 180 preguntas. Ese honestamente no lo toqué. Yo toqué los que 50, 30 y cuando ya sentía que podía navegar, a quemar los barcos, como dices tú.
Chévere. Y bueno, y con esta última pregunta yo cierro mi intervención, vea, para que el resto de las personas puedan preguntar. Cuando ustedes tomaron el examen y vieron que se dieron cuenta que lo pasaron, que eran certificados, ¿a quién le contaron? A Estuardo, ¿a quién le contaste? La primera persona que le contaste, ¿a quién fue? ¿A quién le dijiste, mira, pasé? En mi caso, yo estaba con mi equipo de trabajo. Tenemos una sola sala donde hay 3 equipos y vemos como 3 coordinadores o 3, nosotros llamamos puntos focales de proyecto. Y ya mi equipo de trabajo sabía que pues estaba en esto y me recuerdo de que, bueno, en operaciones nosotros no podemos tener algún equipo de tecnología en el espacio de operación, pero yo había metido esa vez por la ansiedad mi smartwatch y ahí me cayó el mensaje y dije, ahí vi que decía PMI y salí corriendo donde tenemos nuestros equipos personales de tecnología, nuestros teléfonos y todo eso. Y cabal, llegué a mi locker, lo abrí y ahí vi el mensaje. Entonces regresé a donde mi equipo y les dije, lo logré. Y ya, todos celebramos. Entonces fueron primeros, pero por las circunstancias, ya después le escribí a mi esposa y le dije, sí lo hice, Ah, ¿verdad? Pero sí, sí, por las circunstancias creo que fue mi equipo de trabajo y pues cabal era, y de mi equipo de trabajo también soy el primer certificado, así que fue súper agradable. chivísimo, chivísimo. Estábamos preocupados que no le habías contado a tu esposa, pero aclaraste, qué bueno. Sí, sí. Bueno, y Herbert, ¿vos quién le contaste? En ¿Qué mi fue? caso, pues por estar en casa, pues a la primera persona que le conté fue a mi esposa. Y posteriormente, pues de la alegría, pues a reventar cohetes, ¿verdad? Publicado en redes sociales y como bien dice Estuardo, la verdad que los PMP acá en El Salvador somos bien poquitos y aquí en la zona donde yo vivo, en el oriente, pues son menos todavía. Todo el mundo preguntándome, hey, ¿y eso qué es? ¿Y eso de qué se trata? ¿Cómo, hey, cómo hiciste? Y te preguntan como que si es algo que vas y lo compras, y es un proceso de meses, pero uno les explica, ¿verdad? Porque naturalmente lo importante es que el país pueda avanzar como, con más gente capacitada para poder manejar este bagaje de proyectos, ¿verdad? Entonces, algunos me preguntaron, mira, ¿y cómo hiciste? ¿Qué puedo hacer yo? Mira, eso me interesa, ¿no? Esto y esto hice yo, pues lo puedes hacer también sin problema, pues. Y eso, pues uno ve y la retroalimentación que recibe de cuando la gente se da cuenta de esto, pues que muchos no lo conocen, no lo conocen, no saben de qué se trata. Y gente que trabaja pues realmente en proyectos. De ahí la necesidad y la urgencia de que también pues siga habiendo más interés, así que felicitamos a los colegas que están aquí también con esa Eso, proyección. con esa ganas de certificarse, buenísimo. Así que bueno, bueno, y con esto termino mi intervención, ve, ya vamos como a la mitad de la hora y ahora pues sí que quiero dejarles abierto el micrófono a quien quiera aprovechar, a Herbert, a Estuardo, por cualquier pregunta que puedan tener con relación al examen, pues como puede ser lo tomado hace los últimos meses, están más frescos, ve, cómo les ha ido. Así que pues ahí quien quiera participar puede levantar la mano y vamos en el orden de las manos levantadas, ¿les parece? A ver, Ernesto, adelante. Una pregunta y para ambos. Yo he estado viendo el tema de los simuladores. ¿Qué recomiendan ustedes? Si los quedarse con un solo tipo de simuladores o combinar entre varios tipos de simuladores. Eh, lo que pasa que también uno no tiene tanto tiempo y al final del día, que es cuando yo puedo estudiar, yo estoy bien cansado mentalmente y entonces yo no sé qué tanto conviene, digamos, solo quedarse con un tipo de simulador o digamos, eh, o uno, dos, no sé, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Cómo lo ven eso? No sé si Herbert o... Vayamos en orden, si es para los dos, hazlo tú primero y luego yo, para que así le Ah, demos celeridad. listo, me parece. Bueno, en mi caso, pues, bueno, yo, como ya les dije, trabajé bastante con Marco Calle. Marco Calle tiene algo bien chivo en su YouTube, en su canal de YouTube, que cuando uno se inscribe con él y está viendo uno ve el primer video completo de él, luego le llegan unas preguntas del día, las preguntas del día le llaman, que básicamente es un simulador que te está mandando preguntas diarias
y que uno tiene que responder en el mismo YouTube y le cae la notificación. A mí me sirvió mucho porque no era una gran carga de preguntas y son preguntas que en efecto son muy parecidas a las del examen y requerían pues unos 2-3 minutos de leerla y completarla. Y también te da esta retroalimentación bueno, si uno la responde mal, en base a qué pregunta, o sea, a qué parte del Penbook o de la guía ágil fue hecha la pregunta y dónde está la respuesta correcta. Entonces uno tiene como esta línea de, bueno, yo respondí esto porque yo consideré que era eso, pero si está bien, qué bueno y refuerzo que yo tengo ese conocimiento, pero si no, también sé dónde ir a identificar que está la respuesta a esa pregunta y pues reforzar también ese conocimiento. Por otro lado, también Marco Calle en su página tiene un simulador. Yo no lo compré porque ya había comprado el de Studio Hall del PMI y que me pareció, como les digo, y como al honor del tiempo, en efecto, yo solo hacía los simuladores de 15 y 30 preguntas y las hacía los domingos. Entonces yo le decía a mi esposa, ahorita no estoy en esta media hora, lo voy a hacer. Y cabal, y lo hacía. Entonces esa fue mi estrategia. No tenemos hijos, entonces eso fue también una gran ayuda en el sentido de que pues podía dedicarle tiempo. Entonces, y en efecto, no lo hacía al final del día de laboral, lo hacía los fines de semana y los fines de semana es lo que dedicaba prácticamente el domingo a estudiar. Solo utilicé Marco Calle con esas preguntas del día y el Studio Hall del PMI. A veces también había un grupo del PMI LATAM que mandaba también preguntas del día, pero no siempre les contestaba, sino era ocasional, porque son preguntas que yo considero más complejas, pero eso es una ventaja. PMI Studio Hall y las preguntas más complejas hacen que uno cuando ya está en el examen, algunas no las sienta tan complejas, sino las responde al momento. Entonces, eso es un gran beneficio porque uno ya no se está dando tanto tiempo en algunas preguntas y lo reserva para las preguntas realmente complejas. Herbert. Excelente. En mi caso, pues yo sí recomendaría, pues a lo mucho, si alguien tiene la oportunidad de hacer dos simuladores, sería bueno, ¿verdad? Pero yo en lo personal solo hice uno, un simulador. La clave es que el simulador tenga similitud con lo que se va a sentir de las preguntas en el momento del examen. Y honestamente, pues cuando yo recibí el primer simulador, que es eso, de que está probando tu juicio, tu experiencia como gerente de proyecto o como alguien que ha trabajado en proyectos, debe reinar aquel criterio de que somos personas tomadoras de decisión y que tenemos un juicio para poder ejecutar las acciones. Eso creo que es lo fundamental. Y si nosotros ya tenemos un poco ejercitado ese juicio por la experiencia, lo que hemos leído, pues para mí un simulador fue suficiente, no necesité hacer otro más. Y en el caso de que, naturalmente, uno después de una jornada de trabajo ya llega quemado, eso es la verdad. Sería preferible tal vez si quedara la oportunidad de apartar un chancecito en la madrugada que uno está fresquito. Chévere, gracias a los dos. Gracias. Bueno, y gracias Ernesto por la pregunta. A ver, Patricia, adelante. Sí, agradecerles pues, por contar sus experiencias. Me llamó mucho la atención porque cabal cuando Estuardo habló de Marco Calle, en el momento lo busqué porque yo soy una persona bastante visual y de escucha, más que de lectura. Me llamó mucho la atención eso que dices tú de que no se puede leer las preguntas en voz alta, sino que en la mente. Y esta es una de las preguntas para Herbert que lo hizo en línea. ¿Eso también aplica en línea? Es correcto, la habitación en la que se hace el examen debe estar solo. Si alguien pasa, se escucha un sonido de alguien más en la habitación donde estés haciendo el examen, es motivo para que te lo puedan anular. No puedes leer en voz alta, no puedes tener tecnología a la mano. Hay una serie de políticas que ellos hacen o te hacen saber cuando programas tu examen en línea a través de Pearson View, parece, si no me equivoco, que ahí fue. Te dice qué puedes tener el día del examen y qué no, y tu cámara y tu micrófono están encendidos. Hay un icono de asistencia también ahí para poder preguntar algo. Y
Pero sí, es bien estricto. Si se ve algo que tiene auriculares, smartwatch o algo, no te lo admiten porque pues la- se desconfía, ¿verdad? A veces de que hay personas que son malintencionadas y ese contenido normalmente pues se resguarda bastante. Y te hago una pregunta, Herbert, ¿toda esta lista te la hacen ver cuando ya estás en el momento de pagar el examen y hay fecha? Creo que ahí te dicen todas las indicaciones. Sí, desde el momento que uno hace su programación en línea a través del portal del PMI, cuando ya es miembro, ahí te refiere a las políticas que se permite y que no se permite el día del examen. Y eso es de tenerlo bien en cuenta para no tener un mal momento, que le puedan llamar la atención, te puedan suspender o te puedan decir algo. Y cuando el PMI de su sitio web ya te dirige de la programación a Pearson View, Pearson ya dice qué es lo que se puede, qué no, te lo vuelven a decir. Hay videos explicativos, creo que no sé si estarán en español, pero pues también, como dice Estuardo, le hago un poquito al inglés, pero el examen sí estoy segurísimo porque yo lo hice en español, todo. Gracias. Vamos primero Ernesto y luego Carlos. Y una pregunta para ambos, ¿leyeron el Penbook Guide? Porque yo personalmente lo he leído en años anteriores, pero yo ya estoy cansado y como les digo, yo ya me quisiera pues leer lo que nos ha dado Camilo y el Penbook Guide no lo quiero leer y me quiero ir con el libro que nos dio Camilo y, y hacer los simuladores, porque yo ya he tenido experiencia de que me he puesto a leer el Penbook Guide y me he cansado más otro libro, más los simuladores, he terminado muerto y al final se me pasaron los 6 meses, 8 meses y me enfrié. Entonces, ¿ustedes lo leyeron o solamente se fueron con los cursos y simuladores? Bueno, inicio yo. En mi caso, en efecto, no leí el Penbook, ni el 6 ni el 7. En efecto, el contenido es tanto del 6 como del 7 en el examen. Pero mi estrategia fue, otra vez, Marco Cayo en sus videos, él hace el resumen de 8 horas y para mí eso fue como un pilar fundamental porque leerlo cansa no solo la vista, sino el análisis y la relación. Por ejemplo, si vamos por la página, digamos, 200, la relación con lo primero que uno está leyendo, porque uno no lo va a leer de corrido todas las páginas. Entonces, uno en el día a día de lo que está haciendo es laboralmente, familiar, personal, pues va a perder una cantidad de información, obviamente, y entonces relacionar lo que uno ya cuando retoma la lectura con lo que ya estaba leyendo no siempre es factible. En cambio, con este video que él hace muy, muy bueno, hace relaciones con cosas del principio, de la lectura del principio, con relaciones con cosas que se están viendo en el momento. Y tiene una estructura muy lógica. Entonces, eso permite de gran manera que uno pueda retener mayor información. Y también escuché algunos podcasts, tanto en español como en inglés, que iban leyendo, pero ya ese sería el PMBOK 6. Lo de, Marco Calle hace el resumen del PMBOK 7 y busqué podcasts también y videos en YouTube de el PMBOK 6. Entonces, esa fue como mi estrategia para no leerlo todo. Sí leí algunas partes realmente, en especial cuando yo fallaba preguntas del día a día de las preguntas del día de Marco Calle, sí me iba como a ver, a curiosear por qué yo había creído de que era una respuesta y no, pero no leí el Penbook como tal. Sí, con respecto a eso, yo tampoco lo leí así como a empezar a leer como un texto minucioso a cada cosa, no, sino hacer un vistazo rápido a los conceptos que digamos que son más importantes para manejar la jerga o el vocabulario del PMI, porque eso es bien importante, que cuando ustedes documenten su experiencia, cuando hagan la solicitud, usen los términos que el PMI reconoce en su PMBOK. Porque si ponen, por ejemplo, en nuestro caso, yo digo, no, yo era residente de proyectos, pero eso al PMI, pues ni le va a sonar y ni va a saber qué es un residente de proyecto, pues la verdad que
Pero si uno pone, escribe, perdón, yo dirigí a mi equipo en las adquisiciones de tal cosa, o yo dirigí a mi equipo en la ejecución de tal cosa de infraestructura, ahí está poniendo de que ha trabajado dirigiendo personas para conseguir resultados en un proyecto. Esa es la utilidad que le veo yo al PMBOK para poder meternos en ese ambiente de qué son los términos que ellos usan. Y por lo general, pues cansa leer todo porque uno está leyéndolo ahí tan minucioso, no es lo mismo, porque como lo dijo Estuardo, lo importante es que haya en lo que estás viendo algo que te desafíe y te anime a pensar este es el juicio que debo tener para esto, porque de lo contrario, leerlo todo cansa y quema, eso es una realidad. Pienso que la utilidad es leer cómo está organizado, ver los conceptos más importantes y que esa parte de lo que yo tomé también con los cursos de preparación fue eso, de que la persona nos retaba, hacía una pregunta y nosotros teníamos que responder. Y si nos estrellábamos, nos decía, se estrellaron. Entonces uno se queda, me estrellé cómo. Entonces te empiezan a explicar lo mismo que dice Estuardo con Marco Calle, que te dice, no, la respuesta está mal y era esto. Entonces ya tu juicio se activa y dice, está razonando de manera creativa, ¿verdad? No solo leyendo no se queda nada, hay que aplicarlo. Chidísimo. Gracias, Herbert. Y ahora, Carlos, con tu pregunta. Luego Basam. Gracias, Camilo. Listo. Bueno, primero que nada, gracias Estuardo y Herbert por compartirnos su experiencia. Quisiera también compartirles un poquito de mí. Yo ya tengo agendado el examen. Está para febrero 16, esto cae domingo. Y yo siento que está a la vuelta de la esquina. Entonces, un poquito de cómo yo me estoy preparando. Y tengo 3 preguntas puntuales, pero quería darles este contexto. Pues estoy finalizando ya Rita, 11ª edición. Tengo el Study Hall, que tú lo mencionaste, Estuardo, y tengo 2 simuladores distintos. Adicionalmente vi previo a leer Rita, no está en mis planes leer el PMBOK, pero antes de leer Rita sí vi videos de Ricardo Vargas explicando bastante toda la parte de los performance domains y toda la parte de los procesos también, los grupos de procesos. Y voy a verme los de Marco Calle porque me llamó la atención lo que mencionaste, Estuardo. Ahora, dicho esto, durante el examen, Herbert, yo también lo tengo agendado en línea. Quiero saber puntualmente si es permitido tener descansos durante el examen en línea. Y para Estuardo, ¿cómo te preparaste para leer mentalmente? Porque esto es una oportunidad de mejora que yo también tengo. O sea, de tener tus preguntas y de leerlo en tu cabeza, porque por lo pronto este domingo va a ser la primera vez que yo voy a hacer el simulador y siento que ese es un reto que tengo bastante fuerte también, como porque incluso durante mi época de estudiante y la maestría, siempre que hacía evaluaciones, como que repetirte tú mismo y escuchar tu voz te hace entrar como más en razón. Entonces, eso es algo que también quisiera saber. Y adicionalmente, Estuardo, ¿en cuánto tiempo tú más o menos hiciste el Study Hall? Esas 3 preguntas, sí. Ok, creo que primero es la que hiciste para mí. Sí hay un receso pequeño, pero bien pequeño, sí, de unos 10, 15 minutos, si mal no recuerdo, para poder tomar agua y todo. En ese momento se suspende lo que está pasando ahí y no puede volver del descanso a preguntas que estaban atrás. Sigue después de retomar el descanso para poder finalizarlo, porque son como 2 horas 30, si no me equivoco, las que hay que estar por ahí. Sí, según entiendo, digamos, son por los 3 del eco que tiene el PMI, ¿verdad? Entonces, cada vez que tú finalices un dominio, ahí tenés un descanso. Entonces, eso lo tenía claro para el examen que es presencial, pero tenía la duda en línea, porque no te lo especifica en ningún momento de la parte de person cuando tú agendas el examen. Sí, pero sí hay un descanso pequeño. Buenísimo, gracias por Mm, compartir. Bueno, Bueno, sigo yo. Creo que abonado a lo que están hablando, bueno, en mi caso no, el examen no iba por dominio, sino era al azar. Y a la pregunta 60 fue el primer descanso y a la pregunta 120 el segundo. Pero bueno, respondiendo a la pregunta específica para mí, bueno, la estrategia que ocupé para leer en
mentalmente sería, bueno, primero yo soy también mucho de autoescucharme, autoexplicarme las cosas para entenderle una lógica, una ruta, y entonces así lo voy aprendiendo mejor. Entonces yo lo que hice primero fue, por ejemplo, explicarme a mí mismo lo que me había escuchado. Por ejemplo, Marco Calle, yo estaba planchando la ropa de mi esposa y la mía. Un domingo pues, puse a Marco Calle en la tele o en el teléfono mientras estaba planchando y pues leía una hora de planchado, una hora de escuchar a Marco Calle, pero después yo me explicaba lo que Marco Calle me estaba diciendo. Es decir, terminaba la hora y yo decía, va, entonces lo que me dijo fue, y ya empezaba yo mismo. Pero la explicación la hacía mentalmente, no me la explicaba a voz. Entonces eso me sirvió bastante para ejercitar bueno, hacer un análisis de lo que acaba de haber visto o escuchado, pero mentalmente. Eso me ayudó bastante. Y lo otro fue, pues, cuando estaba haciendo los simuladores, especialmente los del Study Hall, pues, forzarme porque realmente estoy acostumbrado a lo mismo en mi época de estudiante en la universidad pregrado, que yo estaba acostumbrado a decir, a vocalizar las preguntas. Entonces, pues me empecé a obligar, empecé con los simuladores de 15 preguntas y pues a no leer en voz alta y pues acostumbrar la mente a que no se puede. Y en efecto, después de, quiero ver, unos, digamos, 10 simuladores de 15 preguntas en diferentes días, en diferentes momentos, pues se logró. Entonces, no quiere decir que uno no tenga ese impulso, pero sí se logra como, digamos, manejar de una manera óptima. Y bueno, respondiendo a la segunda pregunta, bueno, el Study Hall no lo terminé. De hecho, creo que fueron como dos. El Study Hall también está estructurado, tiene una ruta de aprendizaje y logré como los dos primeros dominios. No lo terminé realmente. Pero lo que sí hice es que todos los simuladores de 15 y 30 preguntas los hice. Y los hice en diferentes momentos, como les digo, y sí, en diferentes momentos, diferentes días, incluso retomé algunos. Algo que sí quiero mencionar de Study Hall es que yo nunca tuve buenas notas. Nunca, o sea, hasta del 1 al 10, o del 0 al 100, de hecho. Pero nunca yo logré llegar al 90%. Entonces a mí me daba una gran ansiedad y fui a leer sobre el Study Hall en Reddit y en foros. Y en efecto, mucha gente que había salido arriba del promedio en el examen no había sacado las mejores notas. Entonces, pero sí decían que estaban como un promedio de 6-7. Y en efecto, logré estar en un promedio de 6-7 casi en todos los simuladores un mes antes de tomar el examen. Entonces, creo que con eso respondo. Chévere. Gracias, Estuardo. Entonces ya por la hora vamos a tener una intervención más. Quiero ver, Sandra, con tu pregunta y luego vamos a ir a la parte ya del cierre. Adelante, Sandra. Gracias, buenas noches. Bueno, mi pregunta es que quiero saber con la experiencia presencial, en qué lugar, cuáles lugares son los que se pueden escoger aquí en El Salvador y cómo es la experiencia propiamente, o sea, qué puede hacer, o sea, cuáles son los descansos, etc. Y bueno, y la segunda pregunta es, ¿cómo hicieron para lograr diferenciar los dominios en las preguntas? Bueno, creo que la primera es para mí, entonces inicio rápidamente. Sí, lo hice presencial y bueno, yo pasé una experiencia súper extraña la primera vez, súper extraña. Sí, lo hice 2 veces, pero lo pasé la primera. Y es que la primera vez que llegué al lugar, es un único lugar en el país, se llama New Millennium, está aquí en Escalón, en San Salvador, y está aquí ¿qué hay de referencia? Por ahí en la 79, ahí a la altura del Centro Comercial del Paseo, un poquito para atrás, buscando la Torre Futura, por ahí. Entonces, a mí me pasó algo muy curioso y es que llegué a presentar mi examen para principios de septiembre y cuando yo estaba haciendo el examen se fue la luz. Y llegó Caes al lugar diciendo de que el mantenimiento era por 9 horas y la planta del lugar era para 4 horas. Perdón, era para 3 horas y el examen dura, bueno, yo estaba por empezar, llevaba como la pregunta número 10. Entonces me dijeron, pues fíjese de que le vamos a cancelar su examen. Entonces tuve 10 preguntas
propias de gratis. Bueno, al menos así lo vi yo para ponerme feliz, ¿vea? Entonces, esa fue mi pasada del examen. Y pues algo que, pues en efecto, ellos tenían medidas contingenciales, pues tenían dos conexiones a internet, en la planta y todo, pero pues no se pudo. Entonces lo tomé una segunda vez y en efecto la segunda vez fue, la experiencia fue llegar al lugar, uno, bueno, es en una segunda planta, uno hace el check-in, las personas son bastante amables, muy profesionales, al menos fue mi experiencia, no se puede olvidar el documento de identificación y sus huellas, es decir, la mano no la puede olvidar. Entonces, ¿por qué? Porque le toman sus huellas en el lugar para efectos de que la persona que entra al examen es la que va a salir del examen. También el documento, si no llevan el DUI, pues el pasaporte y quiero ver. Y bueno, ya después uno entrado, tiene un locker para dejar las cosas, uno deja todas sus cosas, todas, solo le entregan la llave del candado del locker y pues con eso, y le entregan una página para hacer cálculos, cuestión que yo no usé. Entonces, luego, bueno, esa página no es una página de papel, es como una página de plástico con un plumón con un plumón que se puede borrar y se puede reutilizar. Y entonces, básicamente, antes de entrar al examen, le leen una serie de instrucciones que son las mismas que Herbert mencionó, que son pues que uno no puede hablar, que pues tiene los dos recesos y que, ¿qué más? Que es lo que uno no puede hacer y sí puede y no puede. Y otra cosa que también le dicen a uno es que uno, por ejemplo, puede llevar los lentes, si uno ocupa lentes, y también gotas para los ojos, porque la fuente de la letra del examen es pequeña. Y en mi caso yo me cansé de estar leyendo letra pequeña. Entonces yo no llevé gotas, así que yo salí bastante agotado ocularmente. Entonces me fui a comer un sorbete, nomás salí porque me lo merecí. Y bueno, eso, y fui a dormir para descansar los ojos. Pero sí fue mi experiencia. La pregunta 60, cuando ya del día que sí hice el examen, pues sale una pantalla y le dice, ¿puedes o no tomar este receso? Y uno si uno le da pasar o skip al examen, pues uno continúa en el momento y si no, pues uno se toma 10 minutos. En el lugar son 10 minutos que uno puede estar en un lugar de start donde solo hay una mesa, una silla y el baño. No puedes tener acceso al teléfono solo para descansar. A mí me sirvió mucho para recalcular porque yo las primeras 60 preguntas tuve bastantes retrasos en mis lecturas y estaba haciendo un promedio de 1 minuto 35, 1 minuto 40 por cada pregunta. Entonces tuve que ponerme un poquito más rapidez en las preguntas de las 60 a las 120 y pues me sirve para recalcular y bajar un poco la ansiedad de que pues, y sí me había atrasado bastante las primeras 60 preguntas, pero después lo logré hacer y en mi caso yo logré el examen, la última pregunta en el último minuto, es decir, exacta el tiempo. Quiero ver, en el receso 120 sí lo usé para ir al baño, tomar agua y sentarme y relajarme, que sirvan mucho, yo les recomiendo tomar los recesos. Creo que esa era la pregunta y la otra, no sé si había otra. No. Diferenciar, decía, los dominios de cada bloque sí. y eso. Sí. Ok, en el caso de diferenciar los dominios, pues en mi caso, bueno, las preguntas realmente se prestan mucho a diferenciarse. Por ejemplo, directamente a veces hablaba de, te daba un escenario en gerente de proyectos y uno identificaba de que tenía una planeación, un método de planeación y lo identificaba como predictivo, pero a la vez te daba ciertas características de un proyecto ágil, entonces uno decía, esto es híbrido, o te daba cosas bien específicas, ágiles, como por ejemplo, tenés un equipo y tenés una retrospectiva de tal situación. Entonces uno logra identificar más que los dominios, son a qué le corresponde o qué tipo de gestión de proyecto está haciendo, si es predictivo, ágil o híbrida. Y luego de identificar eso, uno ya tiene ciertos parámetros. Si es predictiva, pues tenemos un ciclo de planeación, inicio, cierre y todo lo demás que ya sabemos. Y si es ágil, pues todo lo que implica un proyecto ágil. Entonces, listo. Entonces, cuando uno identificaba eso, ya se instauraba en esa posición y entonces uno ya identificaba, bueno, entonces me está hablando de que hay una persona que se está portando mal en el equipo y eso está retrasando el proyecto. ¿Cómo lo voy a manejar? Entonces, uno ya identifica, esto es de gestión de personas.
o queremos aumentar un valor en esta parte, pero el departamento de investigación y desarrollo está teniendo este retraso. Pero lo que se espera no es el retraso, no importa el retraso, sino generar valor. Entonces, por ejemplo, ya identifica esto de negocios o algo así. Entonces, realmente uno lo va instaurando en el momento ya porque ya tiene esa forma de pensar del PMI. Ya no lo identifica como, esto de esto, sino que naturalmente uno va caminando. Chévere. Chévere, gracias Estuardo. Y bueno, como ya Gracias. estamos sobre la hora, nada más ahora pues me queda nada más que agradecerles a ambos, pues a tanto a ti Herbert como a Estuardo por este tomado el tiempo el día de hoy y contestar las preguntas. Yo sé que esto da para una tertulia, ¿verdad? De un cafecito con pan dulce, ¿verdad? O de otras cosas, no sé, depende de cada quien. Y quedarse platicando unas 3 horas, ¿verdad? Para efectos ¿cómo se llama? De la dinámica, pues vamos a hasta cerrar hasta acá. Ahí veo que hay un par de preguntas más en el texto. Ustedes pueden, pues, contestarlas, ¿verdad? Eh, yo solamente quería como compartir dos temas de cierre para liberar a todos, pues, ya para ir concluyendo. Uno de ellos es que viene una promoción de parte de Copas Premio de fin de año, así que ahí les vamos a compartir en redes, también se vamos a compartir a ustedes, que espero les sea atractivo para de aquí a la preparación. Entonces ahí les va a venir más información. Vean, vamos a hacer el anuncio ahorita, pero solamente que sepan que existe. Así que esa sería una de las noticias. Y la otra es que hay una pequeña encuesta que como en todos los eventos, pues la verdad que siempre para mejorar, yo aprendí hace mucho tiempo que hay que pedir retroalimentación. Les quiero pedir a ustedes también que si pueden completar la encuesta, es sumamente breve. Está ahí en el chat de Teams. Eh, si le dan en clic al enlace, les voy a pedir que si la pueden completar ahorita y pues con eso ya podemos ir retirarnos de la sesión. Vean una encuesta de unas, creo que eran 6 preguntas, creo yo, si no mal no recuerdo. 7 preguntas. Si la pueden contestar, se lo puedo agradecer. Y ya con eso, pues pueden irse retirando los que la vayan completando. Así que, gracias. Y ahí en lo que completan las preguntas, pues ahí vi que había otra pregunta más. No, ya contestaron las preguntas. Pues no, está bien, súper bien. Súper bien. Sí, creo Y que, te lo digo verbalmente, sí, se pueden marcar. Hay una experiencia que otro colega que no pudo estar aquí me mencionaba, y el que marcó las primeras 60 preguntas, él marcó, si no mal recuerdo, 6 preguntas. El marcarlas es que uno tiene una banderita ahí en el examen y uno las puede marcar si uno no entiende la redacción o algo. Pero al final, cuando llega al momento del break, del receso de los 10 minutos de las primeras 60 preguntas o de las 120, antes de llegar, uno como tiene preguntas sin responder o marcadas, le regresa a esa pregunta para que uno la vuelva a hacer. Pero en efecto, el reloj no para. Entonces el reloj sigue. Entonces si uno no respondió, tiene que ser consciente de que tiene que ser rápido. O sea, ser consciente de eso permite que uno diga, bueno, entonces no me tengo que tardar mucho, tengo que tardarme mucho menos de lo que hubiera tardado si no la hubiera marcado. Entonces, pero también sirve a veces marcarlas porque, por ejemplo, a veces te hacen una pregunta de algún dominio que en el momento uno no lo tenía fresco, pero después hay otra pregunta posterior que se parece y esa es más comprensible o era más fácil de responder, que le recuerda la respuesta a esa anterior que uno no marcó. Entonces eso se da mucho. Y también lo otro que se da es que hay preguntas súper sencillas, preguntas de que es una sola línea con opciones de respuesta cortas. Pero hay preguntas que son párrafos enormes con opciones de respuesta enormes. Esas se van a tardar más de 1 minuto 27 segundos seguro. Pero hay que aprovechar aquellas preguntas que son cortas, que se van a tardar 20 segundos en responderlas. Entonces ahí hay un equilibrio. También el PMI ha pensado en eso y no lo van a poner solo preguntas grandes, sino hay un equilibrio. Y uno tiene que tener como esa estrategia de saber, esta la tengo que responder rápido, y porque se presta a responder rápido. Y hay otras preguntas que son muy, muy largas y pues hay que tener ese equilibrio entre leer con paciencia y responder con efectividad. chévere. Gracias, Estuardo.
Y bueno, tal vez aprovechando, veo que algunos ya contestaron la encuesta. No sé, algún mensaje final, Herbert, de tu lado, ya que esto concluyó ahí con el tema de las preguntas. Algo que quieras motivarlo. Yo lo que espero, bueno, lo voy a compartir. Lo que espero del equipo es que ya salgan de este año pensando en qué fecha. Ya pongo Es una fecha y se correcto. comprometan, vean. Pero ahí, bueno, dale vos ahí Así es, con sí. tu mensaje. Claro, sepan que pues es un reto, claro, pero si algunos ya lo logramos, ustedes también pueden hacerlo. Y si se han preparado, pues confíen en su proceso de preparación, no se sientan nerviosos, el examen no es que está puntuado de 1 a 10, usted sacó 4, no, ellos miden unas ciertas métricas y dicen, está en lo que necesitamos, está por debajo, está por encima del objetivo del conocimiento en cada dominio. Ustedes no se preocupen por eso, confíen en lo que están haciendo y sobre todo cuando ya vayan a tomar el examen, no se vayan a quemar el último día ya para ir a agarrarlos todos cansados. Descansen un día previo al examen, vayan tranquilos y nada, la mejor de las suertes y que todos puedan certificarse y que en algún momento nos podamos cruzar nuevamente. Excelente, gracias, Herbert. Vaya. Cualquier cosa estamos también en LinkedIn por si tienen otras Ah, preguntas. sí, yo les voy a compartir los perfiles en LinkedIn de Herbert, de Estuardo. Bueno, es esta página de OnlyFans, vea, no puedo mentir. No, que le puedan hacer las preguntas ahí, también se las van a hacer. Ya yo se las voy a compartir en un momento más, los LinkedIn de ellos dos. Gracias a los que ya me han ayudado a contestar la encuesta de satisfacción. Ya creo que falta alguno nada más. Ujú. Mira, hay una pregunta. ¿Ustedes recomiendan pagar lo del la membresía PMI por adelantado? O sea, el contenido que les dio el PMI, ¿sienten que vale la pena, que les ayuda para el examen? O sea, además del descuento, pues, del examen en sí, ¿creen que todo lo que pudieron bajar les ayudó también a la certificación? No sé, bueno, en mi caso, puede ser miembro del PMI, tanto PMI Global como PMI El Salvador. Creo que la gran más ventaja que le vi es que me permitía entrar a los bootcamps, me permitió entrar a los bootcamps tanto del PMI LATAM como del PMI Capítulo El Salvador. Y habían personas como nosotros que queríamos certificarnos, que veíamos un valor en ello, teníamos diferentes experiencias, algunos tenían 30 años de experiencia gestionando proyectos y tenían un gran bagaje. Por ejemplo, mi oportunidad de mejora siempre ha sido la parte de presupuestos y de licitaciones, no es algo que tenga mucha experiencia yo, pero Sí, compartir con alguien que tenga mucha experiencia en licitaciones, pues me permitió entender cómo va, al menos cómo va el flujo de trabajo. No es que yo diga, ay, lo voy a hacer como un experto, pero sí me entendió entender cómo más o menos va, cómo se comporta el proceso. Y bueno, yo compartí, por ejemplo, la gestión de personas, que es algo que se me facilita. Entonces, y así, entonces compartir con personas que estamos en la misma línea me facilitó un montón y eso me lo permitió ser miembro. excelente. Sí, ¿Y a a mí, ti, pues Herbert? Ajá. personalmente a mí sí me ha servido haberme registrado antes o pagar la membresía y bajarlo las guías, las 6, las 7, porque como dijimos al principio, lo importante es entender los términos o el contexto que te da de la terminología de los libros del PMI, para que cuando leemos la pregunta, como lo dijo Estuardo, saber si estamos hablando de procesos, de personas o casos de negocio. Porque alguien puede tomar un simulador así, digámoslo vulgarmente, solamente el simulador, pero no es que le van a salir las preguntas del simulador, va a salir un contexto con todos los términos que están en esa guía, o al menos con ese vocabulario, y eso le va a traer a la memoria de qué está hablando. Esa es la parte importantísima y lo otro es que pues vale la pena pertenecer a una organización de ese calibre, pues de talla mundial. Pues yo primeramente solo pertenecía al PMI Global y ya este año, gracias a Dios, ya pertenezco a PMI El Salvador y que lastimosamente Eso, no pude estar, pero vamos a ver en qué nos podemos incorporar en este año que viene. pues, ya, vamos a echarle chance a Ernesto ya para irnos despidiendo, Ernesto. Así que, Sí, dale. ¿y qué simulador recomienda cada uno de ustedes?
Pues en mi caso, sí, Marco Calle creo que tiene un simulador muy popular. No lo tomé yo, como les digo, pero sí hice mi investigación bastante profunda. Ya había pagado el PMI, perdón, el estudio hall del PMI, pero si yo pudiera regresar en tiempo, sí le apostaría un poco a Marco Calle porque tiene una gran capacidad explicativa, o sea, resume mucho contenido en poco tiempo y lo mismo hace en sus simuladores. Entonces, yo le veo valor a eso y pues yo recomendaría ese. Sí, personalmente yo no tomé el simulador de Marco Calle, pero sí vi parte del contenido, como dice Estuardo, y sus preguntas en los enfoques ágiles y los enfoques híbridos tienen muchísima similitud con lo que van a ver en el examen, porque en el examen no viene solo metodología de cascada o enfoque en cascada, viene híbrido y viene ágil, entonces él explica muy bien esa parte. Y como lo decía Ernesto, uno se quema viendo, leyendo la guía ágil, leyendo el PMBOK 6 o 7, pero cuando alguien está explicando con sus palabras y uno empieza a imaginar esa situación, uno tiene el concepto más fresco y puede responder mejor a la hora del examen. Pues yo también lo recomiendo porque vi algunos ejemplos de esas preguntas que dice Estuardo. Pues con la gente que yo me entrené antes del examen, RISC Perú, si no me equivoco, si así es el nombre, el docente muy dinámico, los simuladores desafiantes para ponerlos a pensar y creo que muy bonito, pero Marco Calle siento que es como que más extenso y cubre bien esa parte de los enfoques híbridos y ágiles. Ok, gracias. Listo. Gracias. Gracias a los dos. Bueno, gracias a Herbert y a Estuardo una vez más y gracias también a todos los que nos acompañaron estos 3 días. Sé que fue una jornada adicional. Espero que les haya sido de provecho. Y también a ustedes y que les haya impulsado a que se quieran animar a certificarse, ¿verdad? Y a cerrar este capítulo y ganarse esa certificación. No me queda más que desearles a todos pues una feliz Navidad, si no nos volvemos a platicar, un feliz año nuevo, que tengan muchas bendiciones, que realmente sus familias estén muy bendecidas y que el nuevo año también les deseo lo mejor que se puedan tener para el siguiente año. Así que eso sería. Chivo, gracias a todos entonces y aquí concluimos la reunión y ahí les paso la grabación al equipo que participó posteriormente. Así que gracias y feliz semana, feliz Navidad, feliz año nuevo de todo. Así que chao. Gracias. Gracias, Pasen saludos a Gracias, feliz buenas todos. noche. noches, Gracias feliz a Navidad, todos. feliz Feliz Chao. año. noche. Noches, Buenas gracias. noches. Saludos.